Temer, cuando él fue elegido vicepresidente de Dilma Rousseff, las dos veces que fue elegida Dilma, Temer era el vicepresidente. Antes de eso, Temer fue un político que estuvo 6 mandatos seguidos en la Cámara de Diputados, ¿no? 6 por 4, 24 años ahí metido. La última vez que fue elegido diputado fue uno de los diputados menos que votos obtuvo del distrito de San Pablo, que es él, ¿no? O sea, la legitimidad propia de Temer es muy baja, ¿no? Él es un político que estaba casi desapareciendo del sistema, que por esas carambolas llega a ser vicepresidente. En parte hay que entender el partido de él, el PMDB, ¿no? Y las alianzas con el PTP, eso sería más histórico, digamos, pero es decir, su legitimidad siempre estuvo prestada, ¿no? Fue elegido con votos de otros dentro de la lista del PMDB, pero siempre estuvo prestada, fue elegido en el marco de la alianza con Dilma Rousseff. El modelo económico-político de Temer es, uno podría decir, el modelo económico-político del golpe. Desde que Michel Temer asume la presidencia de forma golpista hasta nuestros días, hasta hoy, ha instalado unas dinámicas económicas que son muy claras respecto de qué intereses defienden, pero si uno mira los paquetes de leyes que ha enviado al Congreso, ¿no? Reforma laboral, como vos decías, un límite a las inversiones en educación y salud por 5 mandatos, la tramitación de la reforma de las jubilaciones, reformas parciales, ¿no? De lo que son las relaciones entre las provincias y los presupuestos. El modelo económico de Michel Temer, el modelo golpista, es un modelo profundamente regresivo, ¿no? Regresivo a punto tal que ni siquiera se puede comparar con lo que hacía Fernando Enrique Cardoso. Lula debe ser la personalidad política más conocida, no solo en el país, sino en el exterior también. Digo, es una figura que adquirió una envergadura internacional, ¿no? Por eso yo decía, muy importante la elección que lo coloca a Lula por primera vez en la presidencia, ¿no? Tiene un carácter histórico, ¿no? A diferencia de otros presidentes, ¿no? Que llegan y después realizan, ¿no? Determinados quiebres con respecto a sus sistemas políticos, por ejemplo el propio Kirchner o Rafael Correa o el propio Chávez, ¿no? Lula, ya su llegada es un quiebre para las simbologías políticas brasileñas, porque eso es una de las cosas interesantes desde lo negativo, que pasó un golpe, ¿no? Al Estado de Derecho brasileño y no se dijo mucho en las calles, ¿no? No se dijo mucho en las calles, no hubo una conmoción. Si hubiera ocurrido aquí en la Argentina hubiera pasado, me parece que de otra forma eso, si es que hubiera pasado. En el caso de Brasil llamó la atención cierta modorra de la ciudadanía. Bueno, esa modorra se está despertando a partir de la convocatoria de una figura, ¿no? Tan execrada públicamente como Lula, que está logrando revertir esa modorra en los sindicatos, en las juventudes, ¿no? En las militancias más pequeñas, moleculares. Eso es un dato curioso. Lo importante es que muchas veces a mí me sorprendió bastante cómo fue, de alguna manera, no defendido el gobierno de Dilma afuera, ¿no? Digo, si había un país que podría haber puesto, si había un país es muy difícil, pero si había fuerzas políticas dentro de un país que podrían haber puesto una voz internacional un poco más firme y fuerte, tendría que haber venido a Argentina, ¿no? Porque para Argentina es el principal socio comercial, porque tiene unas relaciones muy importantes, diplomáticas, en muchos ámbitos. El golpe en Brasil me parece que también es, y por ahí volviendo a la cuestión de la reforma laboral, una especie de plataforma, aunque sea imaginaria, para que otros gobiernos hagan otras cosas, ¿no? Digo, parecidas a las que pasaron en Brasil, ¿no? Me llama un poco la atención, ¿no? Por ejemplo, que hay en los otros países latinoamericanos, a partir de lo que pasó en Brasil, cierta banalización del voto, ¿no? Bueno, en el caso argentino, vamos a sacar
dejemos las PASO de lado, no sé si tiene sentido que sea obligatorio el voto, lo mismo puede plantearse en Colombia. Digo, eso a partir de que hubo un ejemplo en el cual el voto no significó el transcurso de la vida institucional de un país. Entonces hay muchas cosas que se derivan, ¿no?, de ese episodio, que dan lugar, abren la puerta para que pasen otras cosas, ¿no? Y que no haya sido oportunamente, ¿no?, atendido ese aspecto, me parece que fue un error histórico.